Bienvenidos a Radar Laboral, donde encontrarás los temas más relevantes en derecho laboral y recursos humanos para las empresas en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Hola, buenos días. Les saluda Jeris Nielsen, socia de BDS Asesores Panamá, y me acompaña mi socia Ana Carolina Ríos, igualmente socia de BDS Asesores. En esta mañana, pues, les damos la cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando en este radar laboral en el que traemos información de eventos que estén pues pasando en cada uno de nuestros países y que definitivamente tienen algún impacto en la relación obrero-patronal. En esta ocasión vamos a hablarles sobre el impacto que tiene el proceso electoral que se está dando en Panamá y que lleva consigo pues que el 5 de mayo, el próximo 5 de mayo, domingo, vamos a ejercer el derecho al voto y vamos a escoger a el presidente de la República, a los diputados de la Asamblea Nacional, a los alcaldes de distrito y los representantes de corregimiento. Así que vamos a escoger muchísimas autoridades que van a gobernar nuestro país durante 5 años. Ahora bien, la pregunta y el motivo por el cual estamos guardando este espacio para ustedes, trayendo este espacio para ustedes, es precisamente porque este tema del proceso electoral incide en la relación de trabajo. De hecho, incide en muchos aspectos de nuestro país, no solo en la relación de trabajo, incide en la economía, en las expectativas de los ciudadanos, en la inversión también incide. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en el tema de la relación laboral. Y le voy a ceder entonces la palabra a mi colega Ana Carolina Ríos para que nos diga, bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a estar viendo hoy, Ana Carolina? Muchas gracias, Jerry, y buenos días a todos los que nos acompañan aquí en este espacio súper interesante de información que vamos a compartir hoy con ustedes. Definitivamente, como hablaba Jerry hace un momento, vienen las elecciones y hay muchos temas que inciden o que tienen implicaciones en la relación laboral, ¿verdad? Y hoy vamos a tocar con ustedes. Para empezar, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de cómo se consagra en sí ese deber y ese derecho que tiene todo ciudadano de ejercer el voto. Partimos de ahí, que es un deber y un derecho ejercer el voto. De eso se derivan los temas que estaremos hablando entonces. Vamos a hablar de los permisos, los diferentes permisos, ¿verdad?, que aplican para estos días, específicamente para el 5 de mayo, y que pues, y posterior también van a ver, y que tendrán las empresas que considerar, ¿verdad?, a la hora de organizar o verificar cómo va a continuar la operación durante estos días. Vamos también a hablar entonces de las licencias que se generan, ¿verdad? Pasado el 5 de mayo, primero viene el 5 de mayo, hay unos días posteriores y después de esto, ¿verdad? Finalmente el producto de este ejercicio electoral que estamos por vivir aquí en Panamá, ¿verdad?, va a generar que hayan nuevos cargos públicos, va a generar que hayan pues nuevos cargos de elección popular, va a haber fuero electoral. Jerry también nos estará hablando de eso más adelante. Y también vamos finalmente a hablar un poquito de ese día excepcional libre que hay este año, un feriado excepcional que ocurre pues cada 5 años, que vendría siendo el lunes 1 de julio. Vamos también a escuchar un poquito sobre cuál va a ser el tratamiento de ese día y cuál es la forma correcta de manejarlo. Vamos a iniciar quizás, Jeris, con que nos hables un poquito de dónde sale esa frase, esa definición, deber derecho. Es un deber y un derecho de los ciudadanos ejercer el voto. ¿Dónde consagramos esta situación? Efectivamente, a ver, el derecho de votar es un derecho fundamental. Yo debo pensar que es un derecho fundamental pues, a nivel mundial. Y en Panamá específicamente está consagrado en la Constitución Nacional. El artículo 135 de la Constitución Nacional es la que establece
el sufragio como un derecho y un deber de todo ciudadano. Igualmente indica que el voto debe ser libre, igual, universal, secreto, eso es sumamente importante, secreto y directo. ¿Qué significa? Bueno, cuando uno va a ejercer el voto, nadie puede saber, o por lo menos en principio, nadie sabe por quién tú vas a votar. Porque, digo, al final, las personas pueden estar identificadas con algún candidato, pero ahora a la hora de votar, la votación es secreta, así que nadie sabe realmente por quién pusiste el ganchito en la papeleta. Así que el voto es secreto. Incluso decirlo en el mismo recinto o decir por quién votaste, eso crea que un voto sea nulo. El voto es directo. ¿Esto qué significa? Yo no puedo ir a votar en nombre de alguna persona, ¿de verdad? O sea, yo no puedo decir, bueno, Ana Carolina me dio un poder y aquí está notariado, hasta lo puedo inscribir en el registro público, lo que yo quiera, pero lo cierto es que yo no puedo ir con un poder a una mesa de escrutinio y decir, yo voy a votar en nombre de Ana Carolina. Eso definitivamente no se puede. Ahora bien, ¿quiénes son los que tienen derecho al sufragio? Porque la Constitución dice todos tenemos derecho al sufragio, todos los ciudadanos. Ahora bien, ¿qué se entiende por ciudadano? Sería en todo caso la pregunta que viene. Y la misma Constitución de la República nos da la respuesta. Y según la Constitución, son ciudadanos de la República de Panamá los panameños mayores de 18 años, sin distinción de sexo. Eso significa que todas las personas que tenemos 18 años o más tenemos derecho a votar. Entonces, en ese momento nos convertimos en ciudadanos de la República y podemos ejercer nuestros derechos, en este caso, derechos políticos. Y luego viene la frasecita esta que llama la atención porque uno dirá, bueno, pero ¿por qué tienes que agregarle que es sin distinción de sexo? Eso se debe entender por derecho propio, o sea, eso no tendría por qué estar allí. Si me pones distinción de sexo, también me deberías poner sin distinción de religión, etcétera, ¿no? Pero bueno, lastimosamente, en algún momento las mujeres no podían ejercer el derecho al voto. Entonces, pues gracias a Dios en la actualidad, es tema superado hace muchísimos años, ni siquiera existía cuando eso se dio, pero bueno, gracias pues precisamente a la lucha de mujeres, logramos entonces también tener derecho al voto. Así que por eso la frasecita en la misma Constitución que dice que los mayores de 18 años sin distinción de sexo. Y bueno, dicho esto, ¿quién es la autoridad encargada de organizar y de velar por que las personas podamos ejercer ese derecho al voto y que este proceso se lleve con transparencia y obviamente pues con la seriedad que amerita un proceso como esto? Lo es el Tribunal Electoral. Entonces, esta es una corporación totalmente independiente de los otros poderes del Estado. Está constituido por 3 magistrados y de ahí en adelante pues otras autoridades y son los que deben garantizar el proceso electoral y de hecho en este periodo, y de hecho ya se hizo, la fuerza pública, la Policía Nacional, toda, absolutamente toda, queda a órdenes del Tribunal Electoral durante el periodo del proceso electoral. Pero bueno, hemos visto entonces que quienes tenemos derecho a votar el próximo 5 de mayo, quienes tenemos derecho a votar. Veamos ahora, Ana Carolina, ok, yo tengo derecho a votar como ciudadano, pero resulta que el 5 de mayo yo estoy trabajando. Y resulta que el proceso electoral empieza a las 7 de la mañana. Bueno, el derecho de votar, o sea, las urnas abren a las 7 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde. Y resulta que ese es mi horario de trabajo. ¿Cómo hago yo para poder ir a votar si yo tengo que trabajar ese día? Mira, interesantísima la pregunta y partimos quizás
de que aquí es donde a las empresas les toca empezar a considerar medidas y demás. ¿Qué pasa? Caso particular número 1 o situación particular número 1, la norma que regula esta situación que surge en torno a las elecciones no es el código de trabajo nuestro, el habitual, no, sino que es el código electoral. ¿Y qué pasa? El código electoral establece en el artículo 406, en lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? Que los empleados, los trabajadores de la empresa privada, y miren cómo dice el código electoral, podrán ausentarse de sus funciones, en su puesto de trabajo, el tiempo necesario para ejercer el voto. Tan ambiguo. O sea, de alguna forma nos obliga a nosotros como empresas a la hora de organizar nuestras operaciones y demás, como bien dijo ayer, diciendo que el domingo 5 de mayo su empresa opere regularmente y sus trabajadores, ¿verdad? Pues tengan que ir a votar ese domingo en función de su deber y su derecho como ciudadano. Dice el Código Electoral el tiempo necesario. Situación quizás más fácil, empleados que vivan, residan y trabajen en áreas relativamente cercanas y fácilmente puedan agendar o reorganizar con sus empleadores las 2 primeras horas de la mañana. Algunas personas irán al mediodía, otras personas irán tarde. Como bien dijo Yeris, es un proceso que abarca todo el día. Entonces, pues debería ser relativamente fácil hasta ese punto, siempre que haya, por supuesto, una comunicación con sus trabajadores, un conocimiento de esas condiciones electorales que de alguna forma tienen sus trabajadores. Pero ¿qué pasa? También hay trabajadores que no residen en su domicilio electoral. Por ejemplo, es muy habitual, aquí en Panamá inclusive se da la particularidad de que del interior migra un número importante de población a la ciudad capital a trabajar, a vivir, y no todos cumplen con ese tema de cambiar de domicilio, sino que quizás por afinidad o por cultura o por tradición se mantienen en su domicilio original electoral y de residencia. Tenemos inclusive el caso más particular todavía, y si me escuchan, ¿verdad?, algunos de nuestros clientes y pues las personas que siempre están con nosotros en estos eventos saben que en Panamá también, en la ciudad capital, por ejemplo, muchas de las personas que trabajan aquí viven o en Panamá Oeste o en Panamá Este. Entonces hay un tema de traslado un poquito complicado a lo largo del día. Para todos esos temas, aun cuando es 5 de mayo y quizás va a ser un domingo y va a ser un poquito complicado precisamente por el tema de las elecciones, habrá personas que ya no necesiten 2 horas, no necesiten 3 horas, habrán personas que necesiten media jornada, habrán personas que por un tema de que tengan que trasladarse a otra provincia le digan simplemente yo ese día no voy a poder venir a trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocer de primera mano la situación de sus trabajadores, exhortar esa comunicación entre empleadores y trabajadores, verificar la jornada del 5 de mayo, ¿verdad? Y identificar finalmente quiénes van a tener alguna situación particular. Ahora bien, identificadas esas situaciones particulares, Yeris, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar nosotros como empresa? Yo estoy obligada a pagarle a mi trabajador todo el domingo cuando sé que de repente vive relativamente cerca o no. Si mi trabajador pues no reside en la misma provincia en la que tiene que votar, ¿cuántos días le voy a dar? Le voy a dar 2, 3 días libres. ¿Tengo derecho? ¿El trabajador tiene derecho a remunerado? ¿No? Cuéntanos un poquito, Yeris, ¿qué medidas son las que podemos tomar y qué recomendaríamos finalmente a nuestros escuchas? Todos los ciudadanos tenemos derecho a ejercer el voto, y que incluso habla de que la persona que impida a un ciudadano ejercer el derecho al voto sería sancionado igualmente con alguna multa. Así que todas las empresas tienen que dar esa oportunidad a sus trabajadores para ejercer ese derecho. Ojo, la ley no dice necesariamente que tiene que ser durante la jornada de trabajo. Por supuesto que si no te queda de otra que, como el caso que planteaba, una persona que tiene una jornada que es de 7 a 4 de la tarde y es precisamente y coincide con el horario de votación, pues definitivamente hay que darle el permiso a la persona para que acuda a ejercer el derecho al voto. Ahora bien, yo coordinaría quizás con este trabajador y en este caso en particular, dependiendo obviamente del lugar donde la persona deba votar, coordinaría con él quizás y decir, bueno, ese día pues tu hora de entrada o vas a entrar a las 9 de la mañana, tu jornada inicia a las 7, pero te doy permiso de 2 horas
para que antes de venir al centro de trabajo puedas ejercer el derecho al voto. La otra situación puede darse con trabajadores que tengan, por ejemplo, turnos rotativos, y podría bien ser el domingo el día de descanso semanal obligatorio, y de esa manera pues el trabajador puede ejercer el derecho al voto y tú como empleador no ves afectada tu operación. Pero bueno, tenemos situaciones todavía un poquito más difíciles, como las que planteabas, personas que, bueno, que su centro de votación no es precisamente la provincia donde está laborando. Y en esos casos quizás podrías incluso hablar de algún tema de vacaciones o incluso días compensatorios. O cuando hablo de días compensatorios me refiero a las personas que ya han laborado en un día de descanso semanal obligatorio y que podría ser ese día, llámese domingo o incluso lunes, podría ser entonces su día de descanso semanal, por un lado el domingo y quizás el día compensatorio el lunes. Lo cierto es que tienen que prepararse previamente, ya a estas alturas, a cuántos días, 3 días más o menos de ser las elecciones, pues ya nosotros como empresa deberíamos tener mapeado cuáles son esos trabajadores a los que voy a tener que dar permiso, cuál es esa jornada de trabajo que va a tener el trabajador que tiene que ejercer ese derecho al voto. Y organizar los horarios de trabajo, igualmente quizás pues poner una entrada, un horario de entrada más tarde para que las personas puedan primero ir a votar o incluso salir mucho antes de las 4 de la tarde para que la persona pueda ir a votar. Eso es sumamente importante. Ya a estas alturas realmente las empresas deben tener de alguna manera mapeado y haber consultado con sus trabajadores a dónde tienen que ir a votar. Ojo, eso lo pueden hacer, o sea, no estarían violando ninguna ley si preguntan a sus trabajadores, bueno, ¿dónde es su centro de votación para que yo me pueda entonces organizar para el domingo 5 de mayo? Pues que la persona pueda ejercer ese derecho al voto. Pero bueno, aparte, ojo, aparte de el permiso que todos los ciudadanos panameños tenemos derecho para ir a ejercer el voto, también hay otros permisos que pueden ser un poco, o sea, que pueden ser incluso mucho más extensos que el del permiso para ir a votar, ¿no? Pues todos tenemos el derecho y la obligación de ir a votar, pero ese día, pues el Tribunal Electoral convoca a una serie de ciudadanos que apoyan en el proceso electoral. Estos son las llamadas corporaciones electorales. Claro, el Tribunal Electoral no tiene de planta una cantidad tan considerable de funcionarios como para llevar a cabo todo el proceso electoral y tener funcionarios en cada uno de los centros de votación. Así que se tienen que valer entonces de ciudadanos que voluntariamente se ofrecen para ejercer posiciones en juntas de escrutinio nacional, juntas de escrutinio de circuito, juntas de escrutinio comunales, incluso en las mismas mesas de votación, pues en cada mesa de votación hay un presidente, un secretario y un vocal. 3 personas que son las que conforman la mesa de votación y son en ese momento considerados como corporaciones electorales. Esas personas tienen derecho también a permisos establecidos en el Código Electoral, tienen derecho a permisos por ejercer esas funciones. No solo tienen derecho al permiso durante el ejercicio de esas funciones, sino también posterior al ejercicio de esa función. Entonces, Ana, te pido que nos amplíes un poquito sobre el permiso que tienen esas personas que forman parte de las corporaciones electorales. No estoy escuchando. Ahora sí, me había quedado en silencio. Ya veo. Como bien mencionas, exactamente, ya hablamos del permiso que tiene todo ciudadano para votar. Ahora, ¿qué pasa?
como bien dices, esa masa de personas que vemos el 5 de mayo dando servicios públicos, ¿verdad? Trabajando como parte del Tribunal Electoral, como miembros de esos equipos que de alguna forma representan al Tribunal Electoral, ¿verdad? No son empleados del Tribunal Electoral siempre, sino que son designados especialmente para que ejerzan esa función el 5 de mayo y dependiendo de para qué sean nombrados, como bien dijiste, está la Junta de Escrutinio, están las mesas de votación, etcétera. Dependiendo de la función, inclusive pueden irse un poquito más allá del 5 de mayo, madrugada del 6 de mayo, inclusive en circunstancias especialísimas pudiesen trabajar hasta unos días después del 5 de mayo. Estas personas tienen permiso remunerado del empleador para ejercer esas funciones electorales especiales. Estas personas van a ser certificadas por el Tribunal Electoral. Esto es importante. El Tribunal Electoral va a certificar, ¿verdad?, quiénes fueron los ciudadanos que, habiendo sido designados previamente por el Tribunal Electoral, ejercieron específicamente esas funciones electorales y el tiempo en que finalmente estuvieron ejerciendo esas funciones. Esos trabajadores tienen primero, ¿verdad?, ese permiso remunerado para esas delegaciones especiales y ausentarse de su puesto de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Además de ese permiso remunerado para ejercer funciones especiales, funciones electorales que le van a ser designadas por el Tribunal Electoral, esas personas también, dependiendo del cargo específico que estén ocupando estos días, van a tener días de descanso posterior, 2 o 3 días, dependiendo, ya les voy a dar un poquito el detalle de cuál sea el cargo para el que sean nombrados. Dice específicamente el artículo 407 del Código Electoral que los que sean miembros de la Junta Nacional de Escrutinio van a tener derecho a 3 días libres, y este es el término que usa el código, 3 días libres, ¿verdad?, posterior a haber ejercido sus funciones. Es decir, que puede haber sido solo el 5 de mayo o que finalmente, según esté certificado en la certificación del Tribunal Electoral, valga la redundancia, ¿verdad?, puede haber sido hasta el lunes o el martes. Estas personas, después de haber ejercido sus funciones de miembros de la mesa de la Junta de Escrutinio, van a tener 3 días libres después. Y esto obviamente se entiende en términos laborales que es un descanso remunerado. Aquellos que sean miembros de las mesas de votación y los que sean nombrados como delegados electorales, mesa de votación y delegados electorales, van a tener entonces solo 2 días libres después. Es decir, miembros de la Junta de Escrutinio, 3 días libres después de haber ejercido sus funciones electorales, que ya también son parte de un permiso remunerado que tenemos que dar antes, o 2 días libres después para las mesas de votación y los delegados después de haber ejercido sus funciones electorales. Como ven, las implicaciones, ¿verdad?, de este sufragio que estamos por desarrollar aquí en Panamá, tiene implicaciones laborales importantes. Y para poder conocer esto, como decía Yeris hace un momento, pues tiene que haber una comunicación ya a estas alturas, estamos a 3 días, 4 días de las elecciones, ya a estas alturas deberíamos tener mapeado a lo interno, ¿verdad?, de las empresas, de las organizaciones, quiénes son estos trabajadores. Primero, los que se tienen que trasladar, ¿verdad?, para ejercer su derecho al voto y qué tanto tiempo implica eso, porque creo que nos quedamos quizás un poquito cortas en antes, no lo dijimos, pero también el Código Electoral dice algo importante: no podrán descontarles ni sancionarles en el concepto de salario, ¿verdad?, a estas personas por ausentarse de su puesto de trabajo para ir a votar. Ese es importante. Después, estos permisos remunerados que usted va a tener que otorgar si resulta que tiene dentro de su corporación a personas que sean miembros de corporaciones electorales o que sean miembros o que sean delegados electorales. Entonces, tiene definitivamente la empresa que ya a estas alturas tener un mapeo de esto, y si no, saber que hay implicaciones importantes, hay algunas garantías, por decirlo de alguna manera, para estos ciudadanos. Y obviamente se espera, o en el escenario perfecto, tiene que haber un conocimiento previo tanto del ciudadano que va a ejercer funciones como de la empresa, ¿verdad?, que finalmente va a verse afectada en su operación, que va a haber ausencias en su operación y demás. Algo importante, quisiera preguntarte, Yeris, para que me des tu opinión. ¿Qué pasa si resulta que pues no notificamos, los trabajadores no me notificaron, que tengo 2 que viven en Chiriquí, uno que vive en las provincias centrales,
resulta que hay uno que tiene un mes capacitándose para ser delegado y yo no sabía. ¿Qué pasa en esas situaciones particulares? Ojo, y yo como empresa, como patrón, he estado preguntando, he estado mandando correos diciendo, cuénteme quién de repente va a ausentarse el domingo 5 de mayo. ¿Qué pasa? Yo podría sancionar. ¿Qué podemos hacer ante situaciones especiales o contingencias que surjan debido a la no comunicación de nuestros trabajadores? Casualmente te estaba escuchando, Ana Carolina, hablar del tema de no poder descontar y de no poder aplicar medidas disciplinarias por el hecho de ir a ejercer tu derecho al voto. Y me surgía a mí también esa misma pregunta. Ok, yo tengo derecho a ejercer el voto, pero y bueno, ¿qué pasa si yo le digo a la empresa, mira, yo tengo que ir, no sé, a Los Santos a votar y mi trabajo está en la capital, en Panamá, y yo tengo que ir a Los Santos a votar. Entonces, la empresa, pues de buena fe me dice, ok, entonces hay que darte un permiso remunerado, porque bueno, ese día era un día, no era un día de descanso obligatorio, un día normal de trabajo, así que bueno, le vamos a dar el permiso remunerado a la persona para que pueda ir a votar. Y resulta que la persona, en vez de ir a votar, de hecho ni siquiera va a votar, sino que se va, no sé, para el Decameron, para Playa Blanca, para algún lugar a pasear, ¿verdad? Y no ejerce ni siquiera el derecho al voto. Definitivamente este tipo de situaciones podrían considerarse una falta por parte del trabajador, porque estás de alguna manera engañando a la empresa al haber pedido el permiso para ejercer un derecho que efectivamente te corresponde, pero no lo estás ejerciendo. Es un derecho y un deber ir a votar. Entonces, ahí hay un engaño y ahí, siendo ese el caso, habría la posibilidad incluso de aplicar medidas disciplinarias. Por supuesto que cada caso tiene que ser evaluado, no es simplemente, bueno, no fuiste a votar o te vi o vi en tus redes sociales que estabas en un resort el día de la votación, que supuestamente habías pedido el permiso para ir a votar y estabas más bien en un resort. Puede ocurrir que efectivamente la persona sí fue a votar y después que fue a votar, entonces se fue a una playa. Así que son casos que hay que revisar, ¿no? Hay que analizar. Pero sí, si tú engañas a tu empleador y les dices, bueno, es que yo voy a ser parte de una corporación electoral, por ejemplo, y resulta que no lo haces, que no ejerces la función, y tú, por ejemplo, no sé, incluso te ausentas, bueno, el día de las elecciones, porque supuestamente estás trabajando como jurado de mesa, y los 2 días adicionales que dice nuestra legislación a los que tienes derecho. Y tú dices, yo tengo 3 días para irme a pasear, no voy a ejercer las funciones que, que me encomendó el Tribunal Electoral. Y regresas a los 3 días a la empresa, pero resulta que no traes la certificación del Tribunal Electoral, porque claro, el Tribunal Electoral te tiene que certificar que tú fuiste parte de una corporación electoral, pero no traes la constancia. Entonces, al no traer la constancia, estarías incurriendo en unas ausencias injustificadas, que sabemos que 3 ausencias injustificadas dan derecho pues a un despido por ausencias injustificadas. Así que sí, cuando hay abusos de ese derecho, cuando hay engaños contra el empleador alegando ese derecho, definitivamente puede haber lugar a medidas disciplinarias, pero insisto, cada caso es distinto y uno tiene que evaluar cada caso en particular, especialmente si lo que quiere la empresa es, por ejemplo, hacer un despido con causa justa que trae obviamente posibles consecuencias económicas para la empresa. Entonces, todos estos casos hay que analizarlos previamente para tomar una decisión lo más acertado posible. Pero sí, definitivamente si hay abuso de ese derecho, puede haber entonces lugar a medidas disciplinarias. Así que pues sí, definitivamente la respuesta es puede haber lugar a medidas disciplinarias. Cada caso debe ser revisado
por separado y al detalle, pero sí es posible sancionar pues por faltas que estos días puedan surgir. Hasta aquí hemos visto lo que sucede con relación al ejercicio del voto, a los comicios del 5 de mayo, a la fiesta electoral que vamos a vivir aquí en la República de Panamá. Hasta aquí hemos visto lo que pasa a raíz de lo que sucede el domingo y esos días inmediatamente posteriores. Ahora bien, culminado el proceso electoral, una vez que cierran esas urnas, una vez que termina el escrutinio, una vez que finalmente pues conocemos los resultados de estos comicios generales que vamos a vivir el 5 de mayo, surgen entonces otro tipo de implicaciones laborales. Vienen ahora, puede resultar que tú tengas en tu empresa a un candidato que está postulado a un cargo de elección popular, puede ser por partido político, puede ser independiente, puede ser que tienes dentro de tu organización, ¿verdad? Personas que por alguna afinidad política muy probablemente van a terminar siendo servidores públicos y pues a ver, ¿qué dice ahí la norma al respecto? Ya ahí, ojo, ya terminamos, ya hablamos de proceso electoral, es decir, salimos del código electoral y regresamos al nuestro, al que nos gusta, el código de trabajo. ¿Qué dice el código de trabajo ahora, Yeris? Yo resulta que tengo un alcalde, tengo un representante en mi equipo de trabajo y no sabía, o sí sabía, pues, pero resulta que me eligieron a mi gerente de representante. ¿Qué tengo yo que hacer? No puedo dejarlo ir. Yo ¿estoy obligada o no estoy obligada a dejarlo ir? Esa es una excelente pregunta, porque sí, definitivamente, bueno, puede darse el caso de que dentro de mi planilla tenga una persona que esté aspirando a un puesto de elección popular y, bueno, ha estado trabajando arduamente y finalmente el 5 de mayo la persona resulta electa para representante, corregimiento, para alcalde o para diputado, incluso, ¿por qué no?, para presidente de la República. Yo feliz de tener en mi planilla al próximo presidente de la República, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que esta persona es electa y tiene entonces que el 1 de julio, a partir del 1 de julio, todos toman posesión y esa persona entonces tiene que ejercer este puesto de elección popular para el cual fue electo. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, renunciar. Uno pensará, bueno, la persona va a tener que renunciar porque pues se tiene que ir por voluntad propia, ¿verdad? Porque fue él el que quiso aspirar a ese puesto, eso era lo que él quería, lo obtuvo, ahora tiene que renunciar, diría uno, ¿no? Ahora tiene que renunciar para ir a ocupar ese nuevo cargo, pero no. Y esto sí está regulado en el Código de Trabajo, en el artículo 128, específicamente el numeral 16, dice que las empresas están obligadas a conceder licencias no remuneradas para las personas que hayan sido electas a puestos de elección popular y que estas licencias van a ser por el término que dure ese cargo, que bueno, sabemos que es de 5 años, ¿verdad? Así que la relación de trabajo no termina. La relación de trabajo se suspende. La relación de trabajo continúa, pero está suspendida por el tiempo que la persona ejerza ese cargo de elección popular. ¿Qué implica esto? Que en las próximas elecciones, supongamos que la persona no sale electa, esa persona va a tener derecho a reintegrarse a su puesto de trabajo y la empresa tiene, digamos que, aceptar pues ese reintegro de esa persona a su puesto de trabajo. Por supuesto que en el camino se pueden dar muchas situaciones, temas como que, por ejemplo, la persona diga, ¿sabes qué? Yo sí quiero renunciar porque no tiene sentido que yo siga manteniendo una relación de trabajo con ustedes submediados. Yo sí quiero que me paguen mi liquidación porque obviamente como la relación está suspendida, la empresa no tiene por qué emitir una liquidación de las prestaciones laborales. Pero la persona diga, ¿sabes qué? Yo la verdad es que prefiero renunciar porque voy a estar dedicado full a esto durante 5 años y no le veo sentido, pues, mantenerme, digamos, en esa suspensión del contrato de trabajo por esos 5 años.
Así que renuncia a la persona, se le paga su liquidación y listo. No hay esa obligación de volverlo, de reintegrarlo cuando termine ese puesto para el cual fue electo. Pero bueno, lo cierto es que él tiene derecho a una licencia no remunerada por esos 5 años. También puede tener la relación incluso por mutuo acuerdo, si quisieran las partes. O si fuese la empresa, por ejemplo, la que dice, ¿sabes qué? Es que para mí no tiene sentido mantener esta relación laboral suspendida, que yo tenga como este puesto así en el aire, obviamente tengo que contratar a alguien que lo reemplace. Entonces, pues pueden también darse un tema de algún mutuo acuerdo. Pero bueno, lo cierto es, insisto, la licencia no remunerada es lo que establece la ley. Ahora bien, tú comentabas también un caso, un caso particular y que se da muchísimo cuando hay cambios de gobierno. Cuando hay cambios de gobierno, definitivamente la tónica es que hay cambios también en los funcionarios. En todas las instituciones hay cambios, especialmente pues altos cargos que obviamente son nombrados por confianza, por temas políticos. Entonces toda esta gente deja de trabajar en el gobierno y traen gente nueva a trabajar en el gobierno. ¿Y de dónde muchas veces viene esta gente a trabajar al gobierno? De la empresa privada. Están trabajando en la empresa privada y pues en el gobierno, en el nuevo gobierno, y bueno, si es una propuesta atractiva, pues aceptan ese puesto. ¿Qué pasa? Tampoco esa persona está obligada a renunciar a su puesto en la empresa privada para irse a trabajar al gobierno. Para eso, también el Código de Trabajo dice que una persona que va a desempeñar una comisión o un cargo público tiene derecho a licencia no remunerada. Ahora bien, la licencia no remunerada es solo por 2 años. O sea, la empresa solamente está obligada a mantener esa suspensión del contrato de trabajo por 2 años, no más de 2 años. Así que si la persona después de 2 años pues no regresa a trabajar, pues definitivamente ahí puede haber una terminación del contrato de trabajo. Pero lo cierto es que sí, inicialmente tienes la obligación de darle licencia no remunerada a esa persona que te dice, bueno, ¿sabe qué? Lo que pasa es que me buscaron porque quieren que sea, no sé, director nacional de inspección del Ministerio de Trabajo, por decir un nombre, o el nombre de un cargo conocido, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo derecho a que me mantengas como trabajador tuyo y que pasados los 2 años yo dejo ese puesto y regreso a la empresa y tienes la obligación de reintegrarme a mis labores. Así que eso es básicamente lo que se viene. Eso es lo que se viene ahora después de las elecciones. Y las empresas pues van a vivir esa situación y queremos llevarle esta información para que estén preparados para estas cosas que pueden pasar. Santísimo, interesante ese tema, Yeris. Como bien dice, sí, generalmente es lo que pasa cada 5 años. Habrán cambios importantes y pues la empresa privada en general va a haber esa salida de empleados, ¿verdad? Porque pues de alguna forma van a desempeñar o un cargo de elección popular o un cargo público. Diferencias entre una licencia y otra, ¿verdad? Una de 2, una de 5, pero sí, tienen derecho a que se suspenda esa relación de trabajo, es el término adecuado, el término correcto, a que se suspenda la relación de trabajo, automáticamente suspendiendo los efectos que sabemos que son prestar servicio por un lado o pagar salario por el otro. Se suspende la relación de trabajo por los términos que ya les mencionó Yeris, y esas personas posteriormente, ¿verdad?, van a tener el derecho de que se les reincorpore, salvo en el camino sucedan otras cosas. Ahora bien, y este es un tema muy siempre pues presente en nuestras conversaciones y en nuestras capacitaciones con nuestros clientes, los fueros.
En Panamá tenemos muchos fueros y resulta que ahorita viene o entra en materia el fuero electoral. Tenemos fuero electoral y no solamente, porque pensaría quizás alguien que no esté muy empapado en el tema, que quizás los candidatos tienen fuero electoral, pero no, entiendo que también, y explícanos Yeris, hay funcionarios electorales y no funcionarios del tribunal electoral, sino de estos que hemos venido hablando a lo largo del radar, es decir, los que son designados especialmente para desempeñar funciones electorales durante el ejercicio electoral, durante los comicios generales. ¿Cuál es el fuero electoral? ¿Qué es el fuero electoral, Jerry? ¿En qué consiste? Y finalmente, ¿qué tiempo tiene cada persona? Efectivamente, en este periodo hay muchas personas, bueno, de hecho, todos los candidatos a puestos de elección popular están en este momento amparados por un fuero laboral electoral. Y no solo ellos, sino también las personas que han sido designados como delegados electorales, los que hemos ido a votar ya anteriormente, los hemos podido ver en los recintos de las escuelas, porque en Panamá las escuelas son las que hacen pues de recintos para ubicar las mesas de votación, y usted ve a estas personas identificadas con el Tribunal Electoral y dice delegado electoral. Bueno, esas personas regularmente no necesariamente son funcionarios permanentes de el Tribunal Electoral, sino que son ciudadanos comunes y corrientes que probablemente trabajan en una empresa privada y que son nombrados como delegados electorales para un periodo específico, especialmente pues, para el tema de las elecciones, para observar que las elecciones se manejen de manera correcta. Y esas personas también tienen fuero laboral electoral. ¿Qué entendemos por fuero laboral electoral? Bueno, como los demás fueros en Panamá, es que las empresas no pueden despedir de manera directa a ninguna de estas personas. Hablamos de, nuevamente, candidatos a puestos de elección popular y delegados electorales. Si esas personas, por ejemplo, cometen una causa justa de despido, puede ser lo más grave que exista, pero para poder hacer un despido justificado para esas personas, tú tienes que pedir una autorización judicial previa. Si el fuero lo mantiene una persona que sea un funcionario público, entonces esta autorización se tramita en el Tribunal Electoral. Pero si el fuero lo tiene una persona que trabaja en la empresa privada, esa autorización se tramita ante el órgano judicial, específicamente en los juzgados seccionales de trabajo en primera instancia, y el proceso es el mismo proceso que se sigue para efectos de la autorización de despido cuando hay fuero sindical. Esto es, bueno, se presenta una demanda y se lleva pues al juzgado seccional de trabajo con todas las pruebas que se tengan de la falta que cometió esta persona. ¿Qué significa? Estas personas solamente pueden ser despedidas, uno, con una autorización judicial previa, y dos, esa autorización judicial previa tiene que estar sustentada en una causa justa de despido, que son de las que están contenidas en el artículo 213 del Código de Trabajo. Así que eso es muy importante que las empresas tengan en cuenta, pues porque si un trabajador amparado por fuero electoral comete una falta muy grave y pues me adelanto como empresa y hago un despido o le entrego una carta de despido justificada, porque yo considero que el despido es justificado, definitivamente la persona va a tener entonces derecho a pedir un reintegro obligatorio a su puesto de trabajo. Y lastimosamente la empresa ya no va a tener la oportunidad en ese momento de decir, bueno, es que hay una causa justa de despido y yo la voy a probar. No, la causa justa de despido la debiste probar antes de hacer ese despido. Así que es importante entonces que estemos claros con ese tema de el fuero laboral electoral.
Y te cedo la palabra, Ana. Tienes cuánto es lo que dura, cuánto es la duración. No sé si tienes esa información a mano, si no, pues no pasa nada. Por supuesto. Sí, ok. Cuéntame, entonces, ¿cuánto dura ese fuero del que yo he estado hablando? Importante lo que mencionas, porque no es que es un fuero perenne, no es que esto es indeterminado y no es que el candidato que corrió un puesto o el trabajador mío que ejerció una función específica, ¿verdad? Va a tener un fuero ahora por el resto de la relación laboral. No. Específicamente ahí, ¿verdad? Se establecen los siguientes fueros. Para los candidatos a cargos de elección popular o cargos dentro de los órganos de partido, ¿verdad? Desde que quede en firme su postulación en el proceso electoral respectivo y hasta 60 días después de la entrega de las credenciales. Esta es la vigencia del fuero laboral electoral, y bien que me hiciste antes la aclaración, porque hay fuero penal electoral, el que nos compete a nosotros es el fuero laboral electoral. Para los delegados electorales también hay una vigencia específica, ¿verdad?, del fuero laboral electoral que les consagra la norma. Desde la apertura del proceso electoral respectivo y hasta 15 días después de que termine ejecutoriada, ¿verdad?, la última proclamación. Es decir, y es lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad?, a veces se prolonga un poquito más el proceso electoral en determinados circuitos, en determinado cargo, y puede que ese proceso, ese fuero electoral, ¿verdad?, sea para un delegado electoral distinto, ¿verdad?, que para otros, dependiendo para un funcionario, electoral distinto que para otros, dependiendo de cuándo culmine este proceso electoral realmente, es decir, cuando se dé la última proclamación y quede finalmente ejecutoriada. Esa es la vigencia, ¿verdad?, de lo que es el fuero laboral electoral. Ahora bien, el fuero laboral electoral también puede extinguirse. Es decir, puede dejar de existir esa protección laboral que me obligaría a mí, ¿verdad?, como empresa, a tener que acudir a un proceso de desafuero previo a un despido. Específicamente nos dice el artículo 317, la persona que sea nombrada o contratada con posterioridad a la fecha de la elección de la que se trate. Es decir, tú vienes a mi empresa, formas parte de mi planilla de forma posterior a que sucedió esto. No traes contigo, ¿verdad?, el fuero laboral electoral. Eso es importante ahí para que tengamos claro que no es que aplica en cualquiera de los casos. Dice también que se extingue cuando el nombramiento o contratación de la persona expire por tratarse de un nombramiento o contratación por tiempo definido, salvo que el cargo sea de renovación sucesiva. Medie renuncia expresa a su puesto de trabajo. Obviamente, si el empleado o el trabajador renuncian al puesto de trabajo, pues este fuero electoral de alguna forma, ¿verdad?, no tiene mayor relevancia. La persona por cualquier motivo pierda la condición que le otorga el fuero, es decir, que por algún motivo pues esa persona, ¿verdad?, sea removido del cargo al que hubiese sido, del cargo al que hubiese sido establecido. Y cuando el aforado, esto es importante, no comunique al empleador su condición de aforado en el plazo al que se refiere, ¿verdad?, el artículo 318, y vamos automáticamente a establecer, ¿verdad?, qué es lo que nos dice el artículo 318. En el caso de destitución, traslado o suspensión o desmejoramiento de las condiciones laborales, el aforado contará con el término de 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la medida adversa para presentar a su empleador, ¿verdad?, la certificación u otro documento idóneo que acredite ese fuero laboral. Es decir, hay condiciones particulares y especialísimas que acompañan este fuero laboral electoral. Si el aforado no prueba su condición dentro del término señalado, pues el fuero laboral electoral se extingue. El tema del plazo que tiene una persona para pedir el reintegro, para demostrar su condición de fuero, no solamente aplica para el tema del fuero laboral electoral. Hay todos los fueros, de hecho, todos los fueros tienen un plazo para que una persona pues pueda pedir ese reclamo por haber sido despedido a pesar de haber estado a pesar de tener un fuero, ¿verdad? En el caso,
por decir un ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, si la despiden, esa mujer embarazada tiene hasta 3 meses para pedir su reintegro al puesto de trabajo. Pasados los 3 meses ya no podría pedir un reintegro obligatorio a su puesto de trabajo porque allí pues opera también este plazo que establece la ley. Así que para el fuero laboral electoral también entonces hay un plazo para ejercerlo que es incluso menor que el de otros fueros y que pues en todo caso es de 15 días. Y bueno, yo creo que hemos abarcado la mayoría de los temas relacionados al proceso electoral, pero hay uno en particular que falta pues por revisar y que a muchos trabajadores pues bueno, seguramente este tema les va a llamar la atención y les va a gustar también, y es el hecho de que este año 2024 vamos a tener un día feriado adicional. Ya de por sí, bueno, tenemos varios días feriados en Panamá al año, pero este año en particular vamos a tener un día adicional. Cuéntame, Ana Carolina, ¿cuál es ese día? Es el 5 de mayo. El 5 de mayo es un día feriado. Exactamente, no, no es el 5 de mayo. De hecho el 5 de mayo, antes de ir con el día feriado, este fin de semana lo que vamos a tener en la República de Panamá pues es ley seca, la famosa ley seca, es decir, casi todo lo relacionado con expendio o consumo de bebidas alcohólicas cerrado. ¿Qué pasa con el feriado? Y ojo, para que de alguna forma nos envidian en la región, siempre decimos de las oficinas regionales somos los que más feriados tenemos. En Panamá hay 2 tipos de feriado. Puede ser el feriado por duelo o el feriado por fiesta. Dice el Código de Trabajo, ¿verdad?, que este año tenemos un día feriado o un día de descanso obligatorio remunerado por fiesta nacional el lunes 1 de julio, es decir, el día en que toma posesión el presidente que finalmente resulte electo en los comicios que se avecinan. El lunes 1 de julio tenemos un día feriado excepcional, un día de descanso obligatorio excepcional y que pues obviamente definitivamente tendrá que ser remunerado conforme a las disposiciones de nuestro Código de Trabajo, es decir, un día cuya remuneración de la jornada tendrá que ser pagada con un recargo del 150% sobre la jornada regular del trabajador, sin perjuicio de que este trabajador se le otorgue, ¿verdad?, otro día de descanso adicional. Y quizás también como tema particular mencionar el trabajo del domingo 5 de mayo, ¿verdad?, como cualquier otro domingo, sin excepción, es un trabajo que tendrá que ser remunerado con su recargo del 50% regular, sin perjuicio del día de descanso adicional. Es decir, los trabajadores del domingo 5 de mayo que presten servicio, su permiso por un lado para ejercer sus funciones y segundo, pues que ven su recargo regular y ordinario del domingo. Algo quizás importante, Yeris, que quisiera mencionar ya en los pocos minutos que nos quedan, siempre estos temas a veces nos dan para más, es que hay sanciones establecidas en el Código Electoral, hay sanciones establecidas para, pues, en términos generales, para las personas o empresas, que es a donde entonces nos atañe a nosotros, ¿verdad? Por un lado, para aquellos que de alguna forma impidan que las personas que sean designadas por el Tribunal Electoral para ejercer una función pública, porque estos que son designados por el Tribunal Electoral ejercen esos días una función, ¿verdad?, pública. Hay sanción para los empleadores que no permitan el libre ejercicio de esas funciones. El Código Electoral, si no me equivoco, habla de una multa de 3.000 a 5.000 balboas para las empresas que no permitan que los ciudadanos, habiendo sido designados por el tribunal, ejerzan esas funciones. Y además se sancionará, y esto también lo dice el Código Electoral, se sancionará con pena de prisión de 1 a 3 años y suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo a los autores materiales o intelectuales, y de alguna forma aquí
pues si hilvanando llegamos a una empresa, a un representante, pues pudiesen haber, dependiendo del tipo de relación laboral, si es una relación directa con una persona, etcétera, ¿verdad? Pueden haber penas para aquellos que despidan, trasladen o en cualquier forma desmejoren de su cargo o de puesto de trabajo público o privado a toda persona, ¿verdad?, protegida por fuero electoral. Es decir, más allá de los riesgos de hacer un despido sin el procedimiento laboral que establece nuestra norma, pues puede pues existir el riesgo de un tema de pena de prisión, obviamente pues ya yéndonos a los extremos, no obstante está establecido en el Código Electoral. Yeris, no sé qué más quisieras comentarnos al respecto. Sí, no, definitivamente yo creo que hemos, pues, en un tiempo récord tratado de abarcar todos los temas relacionados al impacto del proceso electoral en la relación de trabajo. Y pues no quiero, pues, cerrar nuestra sesión sin antes darle algunos anuncios que estoy segura que les van a interesar muchísimo, así que vamos entonces con esos anuncios. Bueno, y sí, como les comentaba, tenemos anuncios sumamente importantes para ustedes, información que estoy segura que les va a ser de muchísima utilidad, y es que queremos invitarlos a nuestro seminario presencial, una jornada de un día intensivo de básicamente 8 horas de capacitación en el que vamos a ver la terminación de la relación de trabajo. Ojo, desde las formas de terminación de la relación de trabajo, ya sea por mutuo acuerdo, expiración del contrato, despido justificado, incluso vamos a ver despido verbal, abandono del trabajador que causa tantos dolores de cabeza en las empresas, el tema de, bueno, trabajadores amparados por fuero, precisamente, pues cómo hago un despido de un trabajador amparado por algún tipo de fuero. Y vamos a hacer incluso un repaso de todas las causas justas de despido que establece nuestra legislación, incluyendo también ejemplos prácticos, situaciones que ya se han ventilado incluso en los tribunales laborales, para que las personas que participan puedan tener un conocimiento mucho más amplio de las causas justas de despido, porque, bueno, nuestra legislación establece 16 causas justas de despido de naturaleza disciplinaria, pero de estas 16 causas definitivamente hay muchísimas conductas que pueden enmarcarse dentro de estas causas justas de despido, y vamos a ver, bueno, también pues cuáles son esos aspectos que deben tomar en cuenta las empresas al momento de hacer una terminación. ¿Qué debo tener en cuenta? Los plazos, la notificación, los términos que tengo que utilizar, en fin. Va a ser una jornada intensiva, como les dije inicialmente, para conocer el manejo de la terminación de la relación de trabajo. Esta jornada incluso va también a tener un taller práctico en el que los participantes van a poder entonces también aplicar el conocimiento que se ha adquirido durante estas 8 horas de jornada. Este seminario va a ser en el mes de junio. Yo les invito a que estén atentos a nuestras redes sociales, en donde vamos a publicar la fecha específica y pues también el costo de este seminario que vamos a traer para ustedes presencial, porque sí, definitivamente la virtualidad nos conecta, nos ha mantenido conectados con pues personas que están distantes incluso, y ha sido una bendición, pero la presencialidad definitivamente no la reemplaza la virtualidad. Así que pues este va a ser nuestro primer seminario presencial del año 2024. Y aparte de eso, Ana Carolina, quiero comentarles que tenemos también pues nuevos productos en nuestra página del HubSpot, que invito a que visiten la página de nuestra firma, bdsasesores.com.
y ahí tenemos una tienda virtual en la que, por ejemplo, tenemos ahora un nuevo producto que es una capacitación virtual de aproximadamente 2 horas y es relativa a las remuneraciones e incentivos en la relación de trabajo. En Panamá hay una gama considerable de conceptos que se pueden pagar los trabajadores, sin embargo, cada una tiene un tratamiento distinto desde el punto de vista laboral, impactan para el cálculo de algunas prestaciones y para el cálculo de otras no. Algunas se pueden considerar derechos adquiridos, o sea, condiciones de trabajo, otras no. Desde el punto de vista de la seguridad social, incluso algunas pagan cuota obrero patronal, otras no, y lo mismo entonces para el tema fiscal, impuestos sobre la renta. Esto es sumamente importante que lo sepan las empresas a la hora de elaborar un esquema de compensación, por ejemplo, para sus trabajadores, y también cuando quieres ofrecer algunos beneficios para los trabajadores, porque algunos de estos beneficios incluso se podrían considerar salario en especie. Así que todo este tema de las distintas remuneraciones y salario en especie son algunos de los temas que ustedes podrán capacitarse con esta capacitación virtual que tenemos disponible en el BDS Hub. Igualmente existe un autodiagnóstico que pues es una herramienta que les permite a las empresas autoevaluarse y ver cómo están con el cumplimiento de las normas laborales en Panamá. Así que pues básicamente nuestro mensaje es: los invito a visitar nuestra página web, específicamente el BDS Hub, donde pues tenemos la tienda virtual, pero además tenemos información gratuita de temas interesantes, artículos interesantes, incluso leyes laborales que están posteadas en nuestra página web y que pues con toda confianza pueden visitar. Así que dicho esto, te cedo la palabra, Ana Carolina, para que nos despidas de nuestro público. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de este radar laboral. Definitivamente a veces el tiempo se hace corto para la cantidad de información que tenemos para compartir. Hemos compartido el día de hoy información importante con respecto de las elecciones del próximo 5 de mayo. Por ahí tenemos también un podcast, los invitamos a escucharlos. También publicamos una alerta visual, así que los invitamos a navegar nuestras redes y estar al día, ¿verdad?, de todo lo que sucede en el ámbito laboral, tanto aquí en la República de Panamá como en toda la región a través de BDS Asesores Panamá. Próximamente otro radar con información importante, nuevos productos, nuevos servicios, así que estén siempre atentos. El domingo, 5 de mayo, salgan a votar a conciencia. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima entrega.